Muy buenos días, muy buenas tardes al resto de la audiencia. Voy a presentarme, mi nombre es Miguel Pereira, soy profesor de la Universidad de Concepción, Departamento de Ingeniería Química, de acá de Chile. Soy director, vicepresidente de ATCP Chile, la Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel. Quiero darles en primer lugar la más cordial bienvenida a esta serie de webinars que en conjunto con la red Nanocelia, a la cual también pertenezco, estaremos realizando semanalmente hasta el 17 de diciembre. ATCP Chile, una asociación sin fines de lucro, una asociación de profesionales y técnicos que trabajan en el área de la celulosa y el papel, tiene por finalidad principalmente fomentar el conocimiento y eh, capacitar, ¿cierto? O otorgar instancias de capacitación para sus afiliados. Estaba pensando y programando una serie de eventos, webinars, que coincidentemente eh, y, y que coincidentemente y que favorablemente también han coincidido con los webinars que estaba preparando la red Nanocelia, así que hemos decidido en conjunto tener este esfuerzo colaborativo para presentarle y llevarles a todos, a sus socios, y además extender esto al resto del público de la comunidad científica que está interesado en este apasionante tema que es la nanocelulosa. Voy a dejar con ustedes ahora a nuestro moderador de la jornada, el doctor Marc Delgado, de la Universidad de Girona. Marc. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo, o buenos días para los que están del otro lado del Atlántico. Como decía Miguel hace un momento, pues aprovechando que queríamos relanzar estos webinars de la red Nanocelia y que ATCP pues también quería organizar esta serie de charlas, conferencias por las plataformas digitales, pues consideramos que, aprovechando que Miguel también es miembro de la red, pues que sería una buena oportunidad para unar esfuerzos y con eso llegar a un mayor número de investigadores, principalmente de la región iberoamericana. Entonces, para empezar, hoy tenemos a la doctora Cristina Campano, de la Universidad Complutense de Madrid. La doctora Campano es investigadora postdoctoral en el Departamento de Ingeniería Química y de Materiales de la Complutense de Madrid y forma parte del grupo de investigación de celulosa, papel y tratamientos avanzados de agua, que el grupo está dirigido por la doctora Ángeles Blanco y el doctor Carlos Negro. Durante su carrera, la doctora pues ha centrado su investigación en diferentes estudios de producción de nanocristales de celulosa, nanocristales de tipo Hairi y celulosa bacteriana, aplicando los mismos en la mejora de los procesos de producción de papel, principalmente en los procesos de papel reciclado. Recientemente, su investigación se ha centrado en el desarrollo de nuevos métodos de caracterización de estos tipos de nanocelulosa, principalmente la nanocristalina, donde se encuentra el estudio que hoy día nos va a presentar, que se titula Hacia el desarrollo de un método estándar para la caracterización del estado de agregación de nanocristales de celulosa. Sin más, cedo la palabra a la doctora Campano. Y lo que sí que antes de empezar, informaros de que la sesión se está grabando. A todo el mundo le debe aparecer el mensaje en la parte superior, pero debo informarles de esto, que se está grabando la sesión.
y que durante la intervención de la doctora Campano, pues me gustaría pedirles por favor que mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados, y luego al finalizar habrá un turno de intervenciones mediante el cual podrán preguntar cuantas cuestiones deseen. Y para ello disponen de la herramienta que esta plataforma pone a su disposición, que es levantar la mano. Entonces simplemente podéis levantar la mano y os daré paso por orden. Gracias. Adelante, Cristina. Bueno, muchas gracias, Marc y Miguel. Os voy a compartir la presentación. A ver, por aquí. Vale. Ya la veis, me imagino, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, como Marc comentaba, bueno, pues mi nombre es Cristina Campano y pertenezco al grupo de celulosa, papel y tratamientos avanzados de agua de la UCM en Madrid. Y nada, hoy os vengo a hablar de el desarrollo de un método que estamos intentando conseguir para la caracterización del estado de agregación de nanocristales de celulosa. Primero he de hacer una breve introducción sobre lo que son los nanocristales de celulosa. Bueno, como todos sabemos, las fibras están compuestas de microfibras que a su vez están compuestas de nanofibras, que estas nanofibras tienen unas regiones que son cristalinas y otras partes que son celulosa amorfa. ¿Vale? Una vez que hidrolizamos la celulosa amorfa con el objetivo de quedarnos únicamente con la parte cristalina, si este proceso lo hacemos con ácido sulfúrico, lo que obtenemos son unas nanopartículas de forma tipo cilíndrica o bastones que poseen en su estructura, en su superficie, grupos éster-sulfato, ¿vale? Estos grupos éster-sulfato a priori les van a conferir cierta estabilidad electrostática, lo que hace que en suspensión puedan estar más o menos dispersos. Pero esta estabilidad no siempre es la suficiente para mantener este estado de dispersión de una forma alta. Como vemos en esta gráfica, en donde se representa la evolución del potencial Z con el pH de estos nanocristales hechos con ácido sulfúrico, vemos que cuando estamos en un pH en torno a 0, que es el caso que nos ocupa cuando estamos tratando a las fibras con ácido sulfúrico concentrado, pues vemos que tenemos un potencial Z muy cercano a 0, lo que va a significar que en este punto, justo en el momento de cuando acabamos la hidrólisis, los nanocristales van a estar altamente agregados, ¿vale? De una forma, de diferentes formas. Vamos a tener tanto agregados con una estructura más amplia, más esponjosa, más tipo estrella, como se muestra aquí abajo, como también agregados más compactos que se forman por 2 o 3 uniones de nanocristales, o también vamos a tener ciertos nanocristales que van a permanecer en dispersión, individuales. He de decir también que este estado de agregación en la mayoría de los casos permanece incluso cuando alcanzamos el pH neutro, ¿vale? A no ser de que apliquemos una fuerza externa como puede ser la energía de ultrasonidos. El hecho de que haya diferentes tipos de agregación puede afectar de una forma muy diferente en función de la aplicación donde se quiera utilizar. Por ejemplo, aquí he englobado las aplicaciones en 2 campos, en uno en donde se aplicaría a mayor escala, como son el refuerzo de materiales, papel y cartón o en el cemento, y en otros que se aplicarían a una escala, requerirían un menor volumen de aplicación, como son la biomedicina, en los sensores y en los dispositivos electrónicos. Y es que el hecho de que haya diferentes tipos de agregados o que la muestra esté más homogénea o más dispersa, pues puede afectar de diferente forma a la efectividad de esta aplicación, más teniendo en cuenta estas aplicaciones, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy no existe un método que nos permita cuantificar cuánto de agregado y qué tipo de agregados están presentes en una suspensión de nanocristales. Con lo cual, si no hay un método para caracterizar este estado, difícilmente vamos a poder averiguar cómo está afectando en la aplicación final, ¿vale? Para
ello, hemos englobado todas las técnicas, todas las técnicas más principales que se podrían utilizar para esto. Serían las que se engloban dentro de las técnicas de scattering y las que conllevan el uso de técnicas de microscopía. En primer lugar, en las técnicas de scattering, os he puesto estas 4, pero hay bastantes más. Estas técnicas destacar que tienen un gran potencial para esta caracterización, ya que son capaces de detectar pequeños cambios en el estado de agregación, por ejemplo, provocados por la adición de una sal o el cambio del pH. También son capaces de detectar diferentes poblaciones, de tal forma que si tenemos una cantidad de agregados un poco grande y otros nanocristales que están más o menos dispersos, va a ser capaz de detectar esas dos poblaciones. También estos ensayos son bastante sencillos y existe la posibilidad de poder instalar esta técnica en línea. Sin embargo, existe una gran limitación que ha hecho probablemente que a día de hoy no se esté utilizando para este hecho, y es que la información morfológica que nos proporcionan es muy limitada, de tal forma que esta técnica pues, no deja de ser al final un poco cualitativa, ¿vale? Por otro lado, tenemos que las técnicas de microscopía, donde os he puesto las 3 más utilizadas en este campo de los nanocristales, como es microscopía electrónica de transmisión, de fuerzas atómicas o de microscopía de transmisión. Cristina, perdona, por algún motivo que desconozco, ha saltado tu presentación. Deberías volver a compartir la pantalla. Venga, voy. ¿Dónde os habéis quedado? ¿Aquí? Sí. Vale. Perfecto, pues no sé qué hará pasar. Decía que entre las técnicas de microscopía se encuentran estas 3, que son las más utilizadas. Y la principal ventaja de estas técnicas es que permite una descripción detallada de la morfología de estos agregados. Si son, por ejemplo, agregados más pequeños o son más grandes, somos capaces de visualizarlo y describirlo. Esta es la principal ventaja, pero sin embargo, pues tiene varias limitaciones también. Y es que el muestreo no es nada representativo, ¿vale? Si hacemos una muestra de una forma y la haces de la misma forma el día siguiente, lo más probable es que no salga lo mismo. Además, es un proceso muy lento y muy delicado y hay el riesgo de que la muestra se pueda modificar durante el muestreo, ¿vale? De tal forma que durante el secado pueda haber cierta agregación. De ahí surgió nuestro proyecto que ahora mismo estamos estudiando, cuyo objetivo os voy a comentar a continuación. En primer lugar, existe la necesidad de intentar averiguar un método que sea reproducible para tomar imágenes de microscopía electrónica de transmisión, de tal forma que si se mide la misma muestra X veces, las X veces nos salga el mismo resultado, ¿vale? Ese es el principal punto. A continuación, vamos a determinar el estado de agregación, describiendo los tipos de agregados que tenemos en la muestra y clasificándolo en función de características comunes, también mediante las imágenes de microscopía TEM. Tengamos este estado de agregación y tengamos clasificados los agregados, lo que vamos a intentar es hacer una correlación con los resultados que se obtendrían con las técnicas de scattering, ¿vale? Esta correlación no es trivial y, por tanto, pues probablemente necesite de unos métodos matemáticos, de tal forma que permita identificar qué parámetros morfológicos dan ciertos resultados de scattering, ¿vale? Identificar esa conexión, para que una vez que tengamos esa conexión identificada podamos describir directamente el estado de agregación mediante las técnicas de scattering, de tal forma que se pueda hacer en línea. ¿Vale? Este es el objetivo global. He de decir también que en esta presentación únicamente me voy a centrar en los 2 primeros puntos, que son los que llevamos hechos hasta el momento. Voy a empezar explicando el método reproducible con TEM que hemos desarrollado recientemente. Bien, tenemos que las rejillas que se utilizan principalmente para observar las muestras mediante este microscopio de transmisión, están recubiertas de una capa de fósforo y otra capa de carbono por encima, ¿vale? Esta capa de carbono lo que hace, o lo que es que es hidrofóbica
y además es aniónica, de tal forma que cuando nosotros añadimos una gota de nuestra suspensión que está en agua y además es aniónica, pues existe una cierta repulsión, ¿vale? ¿Qué ocurriría además? Que los nanocristales, al tocar con la superficie, saldría un efecto muy similar al que ocurre en esta imagen con las gotitas, solo que en vez de las gotas, en este caso serían nanocristales. Los nanocristales, según tocan con la superficie, probablemente saldrían, habría una cierta repulsión, que lo que causaría es una cierta agregación entre muchos nanocristales que están chocando, que colisionan entre sí y se agregan por puentes de hidrógeno. Con lo cual, aparte del estado de agregación que pudiéramos tener inicialmente, pues estamos agregando de nuevo más la muestra. ¿Vale? Por tanto, nosotros pues, hemos propuesto utilizar este compuesto, poli-L-lisina, que se adheriría de una forma intermedia entre la rejilla y la suspensión. Este compuesto lo que es que es hidrofílico y además es catiónico, de tal forma que se adheriría a la superficie y además serviría de pegamento, entre comillas, para depositar los nanocristales de celulosa, que se depositarían directamente por diferencia de cargas. ¿Vale? ¿Qué ocurriría en este caso? En este caso lo que hay que hacer es tener mucho cuidado a la hora de preparar las muestras, ya que hasta ahora lo que se tiene en cuenta es que en la propia rejilla se le añade una gota de la suspensión y se deja unos 20-30 minutos para conseguir depositar esos nanocristales. Pero sin embargo, en nuestro caso, lo que vamos a tener es mucha tracción, con lo cual necesitamos que el tiempo de contacto sea lo más bajo posible, de tal forma que no se nos deposite toda la muestra que está en la gota. Os he grabado un vídeo para que veáis un poco cómo sería este proceso. Aquí tenemos la rejilla que la tenemos que situar sobre papel de filtro y después añadir la gota. Y entonces lo que hay que hacer es, en vez de dejar la gota en contacto, explotarla, de tal forma que la cantidad que se quede en la rejilla sea lo más baja posible. Hemos comparado los resultados que obtendríamos con este compuesto con la utilización de polilisina, resultados que se obtendrían mediante la técnica que hasta ahora ha sido la más utilizada con este fin, que sería el glow discharge, que es una descarga de plasma en la superficie de la rejilla. Vemos que con esta técnica, pues efectivamente se pueden conseguir imágenes de nanocristales más o menos separados, dispersos, que nos permita cuantificar su diámetro, pero vemos que la reproducibilidad no es muy alta. Y si vemos que estas fotos son imágenes tomadas dentro de la misma rejilla, y vemos que mientras aquí tenemos una zona que están dispersos, aquí tenemos zonas altamente agregadas, aquí más, y con lo cual esto no nos permite intentar caracterizar este hecho. Pero, por ejemplo, en el caso de la polilisina, pues efectivamente vemos que casi todas las imágenes son similares dentro de la misma rejilla y además en diferentes rejillas. Este hecho lo hemos cuantificado mediante la determinación de la dimensión fractal y la lacunaridad de las imágenes. Voy a describir estos dos parámetros por si no estáis familiarizados con ellos. Cuando determinamos la dimensión fractal de una imagen binaria, lo que relacionamos o obtenemos es un valor que nos relaciona con la proporción de muestra en cada imagen. De tal forma que si tenemos un método reproducible, lo que nos daría este resultado sería una dimensión fractal constante en todas las imágenes. En esta gráfica lo representaríamos por la desviación estándar de este valor. Por otro lado, tenemos los valores de lacunaridad, que lo que nos indica es la heterogeneidad de los huecos que tenemos en cada imagen. Entonces, si tenemos una imagen en donde tenemos huecos muy grandes y también huecos pequeños, eso nos indicaría que nuestra muestra no está homogénea. Con lo cual, el valor de lacunaridad nos daría alto, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nos interesaría es que este valor sea bajo y además que sea el mismo o muy similar entre todas las imágenes, de tal forma que esta reproducibilidad sea alta en todas las imágenes que tomemos, de todas las muestras o repeticiones que hagamos. De acuerdo a esto, pues vemos que las únicas condiciones con las que se consigue es mediante el uso de polilisina, que serían estas gráficas de aquí. Vemos que esta desviación estándar en este caso es muy pequeñita
Y aquí obtenemos un valor de lacunaridad que se representa en este eje muy bajo y una desviación estándar muy baja, en comparación con, por ejemplo, pues el resto de opciones, que es sin usar polirisina, sin usar ningún tratamiento, con el tratamiento de radiación ultravioleta y también con el tratamiento de glow discharge. Estos resultados fueron publicados este año, os pongo aquí la referencia, y fueron incluidos dentro del Special Issue que se ha liberado hace poco, que se ha organizado a través de la red Nanocelia. Una vez que tenemos este método que es reproducible, vamos a proceder a describir el estado de agregación. Para ello hemos producido 5 tipos de nanocristales diferentes a partir de diferentes materias primas. Y os pongo aquí toda la caracterización, aunque no voy a entrar en detalle en cada punto. Simplemente resaltar que estas 2 pastas han sido pastas Kraft blanqueadas y estas 3 tipos de celulosa son celulosas comerciales. Y pues destacar que cada una tiene propiedades diferentes que van a hacer que tengan un estado de agregación diferente, como por ejemplo pues podríamos resaltar en estos 2 casos que los grupos estersulfatos son bastante altos. En el caso del algodón tenemos que tiene una longitud más grande y, por ejemplo, en el caso de alfa-celulosa tenemos un grado de polimerización muy bajito y en el caso del avicer pues estaríamos en el medio más o menos de todas las propiedades. Con lo cual, una vez que tenemos estos 5 tipos de nanocristales, vamos a utilizar 4 tiempos diferentes de ultrasonidos, con lo cual vamos a tener 20 muestras. Estas 20 muestras las vamos a llevar a microscopía electrónica de transmisión y aquí os pongo un ejemplo de una muestra que estaría prácticamente dispersa del todo y otra que está bastante más agregada. Mediante la creación de un script hemos binarizado estas imágenes y mediante la creación de otro script hemos determinado ciertos parámetros de una forma directa o indirecta de cada partícula. ¿Vale? He de decir que, que esto lo hemos hecho a través de un script debido al gran volumen de datos que tenemos, ya que hemos identificado más de 220.000 partículas. Dentro de las medidas directas que hemos cuantificado, pues están el diámetro máximo, que es la dimensión máxima de un extremo a otro extremo que puede tener una partícula. También el perímetro, el área, la circularidad, que aunque es una combinación del perímetro y el área, el software que estamos utilizando, que es Fiji de Image J o J, como estéis acostumbrados, pues este software nos lo mide directamente. También hemos determinado la longitud y la anchura del Minimum Bonding Rectangle, que es el rectángulo más pequeño en el que cabe una partícula. Y por último hemos determinado también los nodos y las ramas del esqueleto que tiene cada agregado. Aquí os he puesto un ejemplo del esqueleto para que veáis cómo sería, por ejemplo, de esta partícula, y vemos que los nodos serían la intersección de las diferentes ramas y ramas pues sería digamos la parte de la partícula que va de un nodo a otro nodo o de un nodo a un extremo. A partir de estos parámetros directos, pues hemos cuantificado otras medidas de una forma indirecta, como son la elongación, la rectangularidad, la excentricidad y la dimensión fractal. Una vez que tenemos todas estas partículas identificadas y analizadas, hemos procedido a clasificarlas en diferentes grupos en función de diferentes combinaciones de parámetros geométricos. Estas combinaciones son las que os muestro aquí a la derecha, donde pues se incluyen diferentes parámetros tanto de tamaño como de forma. El algoritmo que hemos utilizado para clasificar estas partículas es el Cummings Clustering, que lo que hace es agrupar los puntos que tenemos en diferentes grupos en función de tal forma que cada partícula se parezca más al resto de partículas del mismo grupo que a las de otros grupos, ¿vale? Entonces, el objetivo final de este algoritmo es minimizar la distancia media al cuadrado de cada punto a cada centroide, ¿vale? Centroide es el punto central de cada grupo en un espacio de dimensiones, que en nuestro caso depende del número de parámetros que utilicemos. Y para determinar el número de grupos óptimo de cada combinación, hemos utilizado el método Erbo.
Bien, estos son los resultados que os muestro de tres combinaciones de parámetros, y los mapas que os muestro en estas imágenes es los mapas de distancia interclúster, y lo que representaría es cada grupo sería representado por un color, y el centro de cada círculo, la distancia de un centro a otro centro, indicaría el grado de diferencia de esos grupos, de tal forma que, por ejemplo, este grupo de aquí pequeñito, pues se ve que es el más diferente al resto de grupos, ¿vale? Con lo cual, una buena clasificación implicaría que la distancia entre todos estos círculos, centros de los círculos, sería máxima, ¿vale? En este caso, pues vemos que, por ejemplo, el azul y el amarillo coinciden, están bastante cerca, sin embargo, el magenta y el azul pues están más alejados. Esto, una vez que hemos hecho esta clasificación, hemos dibujado estas imágenes, que no son más que las imágenes de TEM binarias que hemos coloreado en función del grupo al que pertenecería cada partícula, y vemos que en este caso en concreto, en el que hemos considerado el diámetro máximo de Feret, el área y el perímetro, pues vemos que hay un agregado muy grande que hemos resaltado en color azul clarito, correspondiente a este grupo de aquí, que es completamente diferente al resto de partículas. Sin embargo, en el grupo magenta, aquí vemos que hay algunos agregados que son más longitudinales, pero aquí también se ha incluido este otro agregado que, en cuanto a morfología, no en cuanto a tamaño, pero en cuanto a morfología, se parecería bastante más a este otro de aquí. Por otro lado, hemos pintado en color azul oscuro el grupo que tendría unas partículas de tamaño más pequeño, y en amarillo un poquito más grande. Vale, otra opción que tendríamos es el diámetro máximo de Feret, la elongación y la circularidad, que son parámetros no solo de tamaño, como incluye en este punto, de forma, ¿vale? Vemos que en este caso la distribución es bastante mejor, tenemos una separación entre grupos bastante grande, bastante mejor. Y si nos fijamos en la imagen, vemos que las partículas pequeñas están bastante separadas en diferentes colores, pero todos los agregados más grandes nos los ha incluido en el mismo grupo. Y eso, recordemos que no es lo que queremos, porque lo que queremos es discernir entre diferentes tipos de agregados que nos puedan causar un diferente efecto. Con lo cual, este método tampoco sería útil del todo en nuestro propósito. Pero como estamos bastante cerca de esta configuración, pues lo que hemos decidido es incluir un parámetro externo a estos tres, que sería en este caso el área, y vemos que, bueno, pues en este caso es verdad que el grupo azul y el amarillo están más cerca, pero tanto el resto de grupos están bastante separados entre sí, y también de estos dos. Si nos vamos a las imágenes, pues vemos que efectivamente estos dos agregados más grandes están incluidos en el mismo grupo. En el grupo azul clarito vemos que tenemos los agregados que son más alargados, y luego las partículas que son más pequeñas han sido incluidas en tres grupos diferentes. Con lo cual, a priori, hemos decidido elegir esta configuración para determinar el estado de agregación, ya que nos da una configuración bastante apropiada en cuanto a los agregados. En estas gráficas os muestro la evolución de diferentes parámetros que hemos determinado, como son el área, la elongación, la circularidad, la rectangularidad, excentricidad, en función del diámetro máximo de Feret. Y en esta última gráfica os muestro la representación de dos fórmulas, digamos así, logaritmo neperiano de área y logaritmo neperiano de raíz de longitud por anchura, donde mediante esta representación, si ajustamos los datos a una línea, la pendiente nos indicaría la dimensión fractal media de cada grupo, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, el grupo azul oscuro tendría una dimensión fractal de 1,8. Eso implicaría que estos agregados son más compactos. Y esta dimensión fractal disminuye a medida que vamos creando los grupos. Tenemos el grupo amarillo y magenta, que tiene una dimensión fractal muy similar, pero sin embargo, si vamos a estas imágenes, vemos que la principal diferencia es que a igual tamaño, tienen un tamaño muy similar, pues tienen diferente elongación.
Y es que en este caso, por ejemplo, pues tenemos partículas que son pequeñas y más alargadas o más finas. Como tenemos la misma longitud, implicaría que son más finas. Y por último, pues tenemos dos grupos en los que se han incluido la mayor parte de los agregados, que son los azul clarito y los que están pintados en este color que es como rojo. ¿Vale? Estos grupos pues se caracterizan porque tienen una circularidad muy baja, lo cual son agregados muy porosos, digamos, poco compactos, y además tienen una rectangularidad muy baja. Por ejemplo, estos del grupo 5, del grupo rojo, que son agregados, digamos, más tipo esféricos. Esta clasificación que hemos hecho, pues la hemos utilizado para intentar averiguar cómo cambia ese estado de agregación de unos nanocristales cuando se le aplican ultrasonidos. Y los resultados que os muestro en pantalla son los resultados obtenidos para los nanocristales de pino. ¿Vale? Vemos que cuando no aplicamos ultrasonidos tenemos una distribución de partículas, de diámetro de partículas bastante ampliada, un poco ancha. Vemos que de azul oscuro apenas hay, bueno, sí que hay datos, pero no muchos, y vemos que hay unos cuantos agregados, como se muestra también en una imagen que hemos tomado como ejemplo. Sin embargo, a la hora de aplicar ultrasonidos, vemos que el grupo azul aumenta bastante en proporción, desapareciendo todos los que son agregados más grandes, los rojos ya no nos aparecen, y tenemos todavía algún azul clarito que se muestra ahí muy pequeñito, que nos ha quedado residual, pero muy poco, con lo cual, mediante la cuantificación del número de partículas que pertenece a cada grupo, somos capaces de averiguar cuál es ese estado de agregación. ¿Vale? Por ejemplo, si seguimos aplicando ultrasonidos, pues vemos que en este caso este valor del parámetro del grupo azul aumenta todavía más, y también varían bastante los grupos rosa y amarillo, y en este otro caso pues todavía más. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí ya nos empieza a aparecer algún agregado azul clarito, como este que se muestra aquí, debido a que, bueno, pues que a la energía de ultrasonidos, aunque lo estemos utilizando en un baño de hielo, pues al final también va a desprender cierto calor que va a favorecer ese choque, ¿no?, entre nanocristales. Bueno, los resultados de la metodología y también de los resultados del modelo pues han sido publicados muy recientemente, hace un par de semanas. Y respecto al modelo, pues estamos trabajando para poder instalarlo mediante un plugin para utilizarlo en Fiji, en el software de ImageJ, para que cualquier persona interesada en conocer el estado de agregación de la suspensión de nanocristales, siempre y cuando se utilice nuestro método que hemos desarrollado reproducible, pues sea capaz de averiguar qué porcentaje de partículas pertenece a cada grupo. Pero este hecho pues todavía lo tenemos, estamos en ello. Y nada más, pues gracias por vuestra atención a todos. También agradecer, bueno, pues el apoyo financiero del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y de la Comunidad de Madrid. Y también os pongo aquí el correo por si acaso alguien estuviera interesado en utilizar nuestro modelo antes de que podamos publicarlo, o vamos, sí, ponerlo disponible para la gente, pues que nos contacte y podemos hacer alguna prueba. Y nada, muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Ha sido todo muy, muy claro y realmente pues muy interesante, sobre todo para los que trabajamos en el campo de la nanocelulosa, ¿no?, que a menudo nos preguntamos cómo o qué tan adecuado es un método de caracterización para obtener un criterio de calidad, ¿no? Entonces aquí, pues realmente en el campo de los nanocristales, este podría ser uno de los parámetros. Abro un turno de preguntas. Si alguien está interesado en formular alguna cuestión a la doctora Campano, pues por favor que levante la mano y tendrá su oportunidad. Bien, pues aprovecho mi posición y empezaré formulando yo alguna pregunta, o más que pregunta, alguna curiosidad.
he visto que el método, o al menos lo que habéis presentado, lo habéis presentado con unos nanocristales hechos a partir de pino. Entonces, mi pregunta iba sobre todo en si habéis visto si el método es reproducible con otras materias primas e incluso con otros métodos de obtención de nanocristales, ya sea pues, o con otros ácidos o con otros tipos de hidrólisis. Vale, pues bueno, lo que ya hemos hecho hasta ahora es únicamente hemos probado con estos nanocristales que hemos producido para entrenar el modelo, y estos nanocristales serían pues eso, pino, eucalipto, algodón, alfa-celulosa y avicel comprados, vamos, de una forma comercial. Entonces eso sí que los tenemos. Aquí os he presentado los de pino, pero en el artículo están los otros 4. Y aunque el resto de materias primas que comentas de nanocristales producidos por otros métodos, es verdad que para este artículo no lo hemos incluido, todavía no lo hemos estudiado. Sin embargo, como lo que hemos utilizado son parámetros geométricos, tanto de tamaño como de forma, si el método de producción al final va a llevar como resultado la producción de nanocristales con la misma morfología, en principio pues se podría utilizar perfectamente el mismo modelo. A lo mejor las tendencias de agregación son diferentes, porque por ejemplo si se produce con ácido clorhídrico en vez de sulfúrico, esta agregación es bastante mayor. Entonces a lo mejor lo que es diferente es el número de partículas que pertenece a los grupos. A lo mejor tenemos agregados de otras formas diferentes, pero el modelo como tal pues serviría para utilizarlo para todo tipo de nanocristales en principio. Muy bien. Gracias. Incluso para otro tipo de partículas que tengan la misma morfología, también podría servir. O sea, al final lo que hemos utilizado a priori es una caracterización morfológica, con lo cual también nos podría valer para otro tipo de compuestos. O sea que finalmente estaríamos hablando de una metodología ya no tanto solo para nanocelulosa o nanocristales de celulosa, sino incluso a poder hacerlo extensivo a nanomateriales o nanopartículas de otra naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Siempre que tengan esa tendencia a agregarse. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Aguayo. Adelante. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Hola, buenas tardes por acá. Mi nombre es María Graciela Aguayo de Chile. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias Cristina por su presentación, un tema muy interesante. Pero tengo una consulta, sí, sé que esta es una técnica que hace una caracterización morfológica de los cristales, pero ¿usted ha determinado alguna diferencia en los grupos sulfato de los cristales antes? Lo mencionó ahí en la tabla, pero después de esta técnica, ¿cómo el ultrasonido puede influir en estos grupos sulfato? ¿Se ve alguna diferencia, puesto que muchas veces el aplicar ultrasonido en cristales puede tener un efecto en algunas propiedades para después? ¿O se considera esta técnica como solamente tomar la muestra, ultrasonido y después se descarta? ¿Qué me puede decir respecto a eso? Sí, bueno, pues en concreto nosotros en este estudio no lo hemos determinado, ya que, bueno, una vez que teníamos este modelo, pues intentamos averiguar cómo afectaba alguna de las propiedades que habíamos determinado, pero es verdad que al final es difícil mantener todas las propiedades y únicamente variar una de ellas. Entonces, no averiguamos como tal cómo afecta este grupo por ejemplo, los grupos sulfato o otro tipo de, si por ejemplo se acortan. De momento todo esto todavía está por evolucionar, todavía no hemos determinado nada de esto. Sin embargo, creemos que, claro, que efectivamente pues, se puede utilizar, por ejemplo, para cuantificar eso, el hecho de que a lo mejor se pierdan grupos ester sulfato, cómo afecta en que se agregue, que probablemente va a afectar bastante, porque si son los que mantienen esa estabilidad y los perdemos, pues claro, va a haber una mayor agregación. Entonces, todo esto lo tenemos que averiguar, y yo apostaría más bien, en vez de por una medida directa, a lo mejor por hacer algún tipo de relación
computacional, de tal forma que nos dé una importancia de cuál es la importancia de estos grupos en función del estado de agregación. Pero bueno, como nosotros de momento lo que estamos es desarrollando el método, y una vez que se desarrolle el método, ahora que lo vamos a publicar, el método como tal, pues se puede utilizar para todo esto, para todo. Por eso queríamos también hacer la presentación, para presentar que es un método muy versátil, que se puede utilizar tanto para determinar el efecto de esos agregados en las aplicaciones, o también para determinar el efecto de la producción o de las características en función, cómo afecta al estado de agregación. Entonces es un poco un intermediario. Claro, claro. Muchas Pero gracias. sin duda habrá que hacerlo, eso que Sí, claro, que es un parámetro importante, sobre todo cuando se aplica ultrasonido a estos cristales. Okay. No, muy interesante, muy buena presentación, gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo tengo otra pregunta, y es en cuanto a la representatividad de la muestra. Es decir, ¿qué superficie se ha analizado durante el ensayo, y si crees que es representativa de toda la muestra en un batch, digamos, de producción de nanocristales? Bueno, yo a priori diría que sí. Lo que hemos analizado es, pues tenemos 20 tipos diferentes de nanocristales, y cada uno lo hemos preparado varias rejillas de TEM. Entonces, las imágenes que hemos tomado son al menos 20 imágenes de cada rejilla. O sea, dentro de la misma rejilla nos hemos movido por toda la rejilla y hemos tomado 20 imágenes, y de varias rejillas, 2 o 3 rejillas en función del ensayo. Y además de tomar todas estas imágenes, pues hemos utilizado unos aumentos no muy altos, como son 1000 aumentos en esta microscopía, para intentar también abarcar una gran población de muestra, ¿vale? Como los que mostraba en las diapositivas que os he puesto antes. De tal forma que yo a priori diría que efectivamente es representativo, y lo que hemos identificado son 220.000 partículas, con lo cual entiendo que son suficientes como para entrenar un modelo. Así que a priori diría que sí. No, a mi entender, 220.000 partículas, pues también creo que es representativo. Aprovecho para recordarles que en el formato webinar no hay coffee break, así que por favor, si alguien quiere formular alguna pregunta, pues el momento es ahora. Bien, tenemos una pregunta de José Mauro de Almeida. Adelante. Hola. Perdón, el micrófono estaba cerrado. Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Cristina. Gracias. Cristina, por acaso usted intentó otros tipos de polímero tipo almidón catiónico? Es que no sé si ha acabado la pregunta, me imagino. Yo de momento lo que he probado es únicamente con nanocristales de celulosa. Con almidón catiónico a priori desconozco la forma que tiene. No sé si... me imagino que tiene una estructura un poco más amorfa, pero no lo tengo identificado. Entonces a priori no sé si se podría utilizar con ello. Sería en función de, ya te digo, de la forma que tuviera esas partículas. ¿Tiene esa forma? Mas yo estaba a pensar en la preparación de la muestra para cubrir la grid. Sí, en este caso, si es catiónico, no habría que añadir la polilisina, porque la polilisina lo que causaría al final sería esa repulsión. No, en cambio a polilisina. Ah, Sí, vale, vale. Vale, o sea, utilizar almidón catiónico en vez de polilisina. Exactamente. Vale, ahora lo entiendo, perdón. No lo hemos probado, pero no sé a priori si el almidón catiónico sería transparente al haz de electrones. Sí, lo es. ¿Sí lo es?
Pues si lo es, entonces se podría utilizar, claro. Nosotros hemos utilizado polilisina porque es al final un compuesto que se utiliza, ya se ha utilizado en otras técnicas microscópicas y se ve que causa muy buen resultado. Como tal, almidón catiónico no lo he probado, pero bueno, se podría probar y ver si hace el mismo efecto. Ok, gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias por las preguntas. Y yo aprovecho también para, ya que hablábamos ahora de TEM, TEM es la metodología o el tipo de microscopía que habéis seleccionado y que habéis considerado que puede, interpreto, que habéis decidido que es la que mejor puede resultar para esta técnica. Y bueno, me gustaría también preguntarte al respecto de por qué no otro tipo de microscopía, ya que habitualmente, sobre todo con materiales lignocelulósicos o materiales directamente celulósicos, pues resulta difícil llegar a la nanoescala, ¿no? Entonces, si podías contarnos un poco el porqué de haber seleccionado TEM y no otro tipo de microscopía. Vale, pues hemos seleccionado TEM porque en principio pues podemos abarcar un gran área en una imagen. Además podemos identificar tanto partículas individuales como agregados, y en comparación con otras técnicas como puede ser microscopía de fuerzas atómicas, el AFM, pues es bastante más rápido en cuanto a que permite tomar una gran cantidad de datos en mucho menos tiempo. También en AFM normalmente no conoces el área, no ves la zona para identificar dónde te tienes que poner, con lo cual no sabes a priori si te puedes ir muy lejos o muy cerca, no es tan sencillo. Y en el caso de, por ejemplo, la otra técnica que habíamos considerado, que es el TEM criogénico, no lo hemos llevado a cabo porque es verdad que se ha utilizado en alguna ocasión para determinar la estructura de agregados en 3 dimensiones, pero en realidad lo que estamos buscando es un método que sea accesible y que pueda ser utilizado en la mayoría de laboratorios. Y, por ejemplo, la presencia de un microscopio TEM pues siempre va a ser mucho más alta que un TEM criogénico, que ya necesita unas condiciones mucho más concretas, más precisas, y que además pues no está presente en todos los sitios. Entonces, pues como lo que queríamos es eso, un método que se pudiera utilizar en cualquier localización y a priori pues también que nos permitiera entrenar el modelo de una forma que no estuviéramos años también, pues entonces elegimos este método de microscopía. Que además, bueno, pues la resolución también es bastante buena y nos dio una buena cuantificación de todos los resultados, con lo cual pues parece que fue exitosa la decisión. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Miguel Ángel Pereira. Adelante. Bien, gracias, Marc. Primero que todo, felicitar a Cristina por el excelente trabajo que están realizando. Es muy interesante, la verdad. Mi pregunta tiene que ver con la posibilidad de aplicar esto a otras partículas, como tú lo mencionaste. En general, personalmente trabajo más bien con nanofibras de celulosa, que tienen la particularidad de ser bastante más grandes que las nanocristales y suelen estar bastante más enredados y aglomerados. Entonces, no sé si ustedes han pensado o tú crees que es posible establecer un parámetro a través de esta técnica que permita de alguna manera diferenciar el estado de agregado de las nanofibras de celulosa, que en general vienen muy enredadas. No sé, esa es mi pregunta. Vale, gracias. Pues nada, a priori sí lo hemos pensado, claro, también lo hemos evaluado, porque también en nuestro grupo de investigación trabajamos con nanofibras. Y lo único que es que en este caso pues sería
bastante diferente, ya que, por ejemplo, como comentas, es al final una cuestión de tamaño. Son bastante más grandes y están mucho más enredadas. Entonces, tendríamos que dar con una técnica que nos permita identificarlo todo. Identificar, por ejemplo, si tenemos unas nanofibras que no están muy fibriladas, pues vamos a tener ciertas fibras que son de un tamaño bastante más grandes que las nanofibras. En cuanto a tamaño, pues yo, por ejemplo, que hayamos medido otras veces, pues a lo mejor una fibra pues, puede medir ella sola 1 o 2 micras y sin embargo las nanofibras estamos en 4 o 5 nanómetros, con lo cual intentar averiguar algo en conjunto es bastante complicado. Es verdad que el método de la polilisina pues, podría servir, por ejemplo, lo que nos permite este método de la polilisina, o a lo mejor nos podría permitir el almidón catiónico, como comentaban anteriormente, pues es que toda la muestra que tenemos en suspensión pues, se nos pega en concreto. Entonces, si tenemos por ejemplo, una fibra que está bastante fibrilada, pues lo que vamos a conseguir es que tanto la fibra como las fibrillas pequeñas se nos queden pegadas. De tal forma que a lo mejor sí que se puede determinar ahí algún parámetro que permita cuantificar algo así, como el estado de fibrilación o algo similar. Tanto como la agregación, como comentas, no tengo muy claro que pueda llevarse a cabo. A lo mejor se podría intentar determinar algún parámetro. La cosa sería dar con los parámetros. A lo mejor intentar dar algún parámetro, no sé si, por ejemplo, la lacunaridad también, como mide los huecos, a lo mejor si es una red que es a lo mejor muy compacta, a lo mejor sí que se puede medir ahí, que es más compacta que otra que es más amplia, mediante la medida de la lacunaridad. En fin, el método de la polilisina pues sí que podría funcionar, o sea, eso sin duda podría funcionar y habría que estudiar los parámetros. Desde luego, pues se podrían hacer bastantes cosas con eso. Gracias, perfecto, sí. Interesante lo que tú dices, eso de poder medir buscar otro parámetro distinto quizás que nos dé luces de eso. Y la última pregunta, si es que me lo permiten, es que cuando tú usas un software, ¿cierto?, para poder de alguna manera establecer parámetros morfológicos o bien poder describir ciertos largos y tamaños, con la nanofibra es igual un tema complicado de hacerlo. No sé si tienen experiencia con eso o están tratando de establecer un método que permita de alguna manera ver o visualizar diámetros, que es normalmente lo que se trata de hacer de una manera más rápida y computarizada, en este caso, ¿cierto?, con análisis de imágenes. ¿Tienes alguna experiencia con eso? Bueno, yo en realidad sí, efectivamente es una cosa que siempre está sobre la mesa. Y nada, lo único que a lo mejor podríamos intentar determinar es mediante el diámetro como tal, a lo mejor si está hecho como una red como tal, sí que se podría intentar determinar de alguna forma, intentando hacer como secciones, se me ocurre. De todas formas, la muestra las imágenes habría que binarizarlas, de tal forma que nos quedáramos únicamente con la red, y una vez que esté la red, a lo mejor si se hacen, no sé, como secciones, podemos intentar determinar con esos saltos, a lo mejor se puede determinar el diámetro. De todas formas, es algo que desde luego que no lo tengo pensado, o sea, que es algo que se me está ocurriendo sobre la marcha. Yeah. Pero sí, desde luego que se podría utilizar, se podría... Ya con la programación hecha, ¿no? No es que ustedes lo programen, digamos, para poder diferenciar, por ejemplo, largos de diámetros o poder diferenciar intersecciones de espacios vacíos con muestras. ¿Eso ya viene por defecto o sí lo pueden intervenir ese software? No entiendo muy bien lo que me dices. O sea, como que haya algún programa que te determine qué parámetros utilizar. No, básicamente cuando tú binarizas esto, y en el fondo, ¿cierto?, y lo transformas a una imagen de claros y oscuros, ¿cierto?, para después, a través de un analizador de imágenes, que me imagino que es un software o un programa que se ha hecho para diferenciar los píxeles coloreados o no coloreados, ¿pueden cómo intervenir eso?
o el software viene por defecto, de hecho tú no puedes cambiar esos parámetros. Pero dices los parámetros, o sea, como la cuantificación que hay de zonas oscuras y claras. Claro, exactamente, sí. Sí, eso, o sea, se puede cuantificar. Hay muchísimos parámetros. Nosotros lo que utilizamos es un software que es súper potente, entonces tiene muchos parámetros y muchas librerías que se pueden utilizar, muchos plugins. Entonces, lo único es que tenemos que dar con el parámetro que nosotros veamos que funciona. Se pueden cambiar a lo mejor ciertos valores, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, para medir la lacunaridad, pues se puede medir dando diferentes valores. Al final eso es una iteración para medirlo, entonces se pueden variar ciertos parámetros para ver si eso se puede hacer. Lo que pasa es que lo que tenemos que ver primero es, o sea, antes de intentar variar eso, hay que dar con los parámetros que podrían dar ese resultado. Y entonces, una vez que tengamos esos parámetros, pues a lo mejor intentar variarlo para reconocerlo. De todas formas, a lo mejor también lo que se puede hacer es intentar entrenar algún algoritmo de Machine Learning, de tal forma que si sabemos que Xref tiene ese diámetro de fibra, pues a lo mejor intentar entrenarlo de tal forma que se pueda luego reconocer. Claro, en eso pensaba. Muy amable, gracias. Nada, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Iremos ya cerrando esta sesión del webinar. Nos acercamos ya a las 5, a las 5 en España, disculpad, y teníamos una hora programada. Simplemente agradecer a la doctora Campano por esta brillante presentación y la soltura realmente que ha demostrado, pues contestando a las diversas preguntas que se le han formulado, y a toda la audiencia por vuestra asistencia. Cedo la palabra a Miguel. Gracias, Marc. Igual concuerdo contigo. Muchas felicitaciones a Cristina por su presentación, por las respuestas. Muy interesante todo lo que nos ha mostrado y las posibilidades que nos ha mostrado respecto a la caracterización, que es un tema que siempre está en la mesa, como dijo bien Cristina. Agradecer a toda la audiencia también en nombre de ATCP y efectivamente dejar los invitados para el próximo jueves, al próximo webinar. Estaremos recordando y enviando la información de todas formas a su mail. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros también por vuestras preguntas, vuestro tiempo y por darme la oportunidad de presentar. A ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale. Chao.